misión, abarcando los diferentes aspectos del humano vivir. Y al mismo tiempo, en el perfeccionamiento espiritual, en el mejoramiento intelectual de la humanidad. Pueden salir un poquito para que un poco para que pase. Ahí. Un poquito, que pase la voz. Más poquito. De las 4 palabras de la cruz, hay indudablemente una misión designada por el sublime maestre Avatar y que corresponde a la misión del saber. Dentro de una era de Acuario, esa misión debe ser comprendida en su sentido más profundo, más amplio. Y podríamos considerar que siendo una misión para el saber de la nueva edad, emanada del saber del sublime maestro, implica un saber para la edad de oro. La edad de oro anunciada, y que podríamos decir que en el período actual del siglo XX la vemos con los ojos de nuestra esperanza, puesto que el siglo XX ha visto la llegada de la era Aquarius en 1948, pero al mismo tiempo ha sido una etapa de transición entre 2 eras, una etapa en que la era anterior todavía tiene vigente en gran parte su irradiación, como también las consecuencias propias de esa etapa de la humanidad de 2000 años, legislaciones, conceptos, criterios, y por otra parte la era Aquarius, cósmicamente, comenzando apenas en 1948, llega en el año 36 al medio grado, llega en el año 36 a aquello que sabemos en el conocimiento cosmobiológico de los signos, en cuanto que antes de los primeros 30 minutos de un signo, el sol de nacimiento de una persona todavía no marca completamente las características del nuevo signo, sino que están interrelacionadas con el signo anterior. Por lo tanto, tendríamos que decir que en el movimiento de precesión equinoccial, antes de llegar al minuto 30,
existe por parte de la nueva era un comienzo que en sí mismo viene a dar lugar a las avanzadillas, a las primeras avanzadillas de la nueva edad. Y como es un nuevo mundo, hasta un nuevo continente en donde se encuentra la principal regencia de la edad, nos encontramos que el continente anterior, que la era anterior, que todo lo que ha constituido el mundo que se va en su regencia, en su preponderancia, en sus costumbres, en sus hábitos, tiene toda la secuencia, toda la, digámoslo así, toda la consecuencia. Mientras que la era del Acuario se inicia suavemente y se producen las consecuencias propias de una etapa de transición entre dos eras a lo largo de nuestro siglo XX. Cuando comenzaba la era anterior, la era de Piscis hace 2000 años, terminaba la era de Aries, y el mundo griego, el mundo romano, todo aquello que constituían las principales culturas, se encontraban también como en una decadencia. Los grandes pensadores habían pasado, los grandes aportes de una era positiva habían sido dados ya. Y surgió en esa intersección de las dos eras una etapa de barbarie, la invasión de los bárbaros, la violencia, que hicieron su mella en los primeros años y aún más tarde. En sus principios el cristianismo, al surgir la era de Piscis, vivió etapas cruentas. La enseñanza de los grandes maestros fue tomando diferentes niveles, una hacia los centros de maestros más ocultos para una era oculta, luego capas intermedias de órdenes como más tarde fueron los templarios, y luego partes más públicas como ocurría con las religiones, con los conocimientos que se daban de una manera pública. Pero propiamente la etapa de transición entre esas dos eras marcaron grandes confusiones. También en la era Acuarios, a su llegada, ha sido como estaba anunciada, época de guerras, de violencia, de destrucción,
guerras mundiales, como dice la Biblia, rumores de guerras, el padre negará al hijo, el hijo negará al padre. Por lo tanto, el saber de la era iba a presentarse en 1948 con todas sus características. La cruz de Acuarios iba a ser abierta con su saber, su querer, su osar, su callar. El sublime maestre llega en 1948, precisamente en medio de una solo, aun cuando surgiendo y haciendo surgir la era en una etapa en que la misma ciencia era detractada, el saber no era recibido suficientemente. Las características de la era Acuarios no se presentaban de una manera muy directa. Más aún, surgían movimientos en contra del conocimiento, en contra del saber. No había transcurrido sino apenas unos 10 o 12 años de la nueva era, cuando comenzamos a ver en la década del 60 como estudiantes de la Universidad de California, de Berkeley, lanzaban sus libros a la bahía y años después se reunían en Woodstock una masa gigantesca de jóvenes liberándose de todo criterio de los adultos, tratando de liberarse del ancestro cultural, de la herencia cultural, y lamentablemente precipitándose hacia ser víctimas de los vendedores de drogas y la etapa del surgimiento de la drogadicción. Pero eso no pasaba solamente en el norte, en aquel país de desarrollo, sino también, por ejemplo, en Argentina. Nosotros presenciamos cómo estaba allí señalado en las paredes, en los muros, donde escribían los jóvenes: alpargatas sí, libros no. Las alpargatas que representaban inclusive el rechazo de la vestimenta y de lo relacionado con la cultura, con nuestros bienes culturales. Pero no solo eso, también en la década de los 60 surge en Canadá, allá en el extremo, allá donde la cultura es inglesa y es francesa, surge violentamente el que a la aparición de las computadoras los jóvenes se lanzan y queman el primer centro de computación de Canadá. Esta manifestación hacía también que surgieran otros movimientos, que no quiero mencionar los nombres, pero que buscaban, añorando enseñanzas de Krishna, enseñanzas de mucha antigüedad, pero no queriendo nada con la cultura, no queriendo nada con el saber de la nueva era, queriendo la iluminación directa, la no acción, sino nada más dentro
de la circunscripción de su criterio de búsqueda de la iluminación directa. Y así surgieron otros movimientos. Esto nada más para mencionarles unos cuantos ejemplos en nuestra vida. Si nos trasladamos a Europa, nos encontramos con que la juventud lo que quería era salir de tanto criticismo que hay en Europa, de tanta riqueza cultural. Cualquier movimiento que tomara una cierta característica, que no exigiera cultura, allí estaban presentes las juventudes. Y eso también en países muy diversos. Eso lo vimos en España, pero también en Inglaterra. La calle de Carnaby, en Londres, famosa, veía desfilar la juventud que no quería saber nada con la cultura europea. ¿Y qué decir de los movimientos que surgieron en Francia? Y al observar figuras como Jean-Paul Sartre encaminando criterios filosóficos que no dejaban ver la proximidad de una nueva era que trajera una dimensión distinta para el hombre. Yo no quisiera alargar demasiado esta enseñanza y voy a detener los ejemplos, porque podría ir recorriendo los diferentes países para indicar que ese fenómeno de la transición entre dos eras no nada más abrigó a América. Eso hizo que las cartas que nos enviaba el sublime maestre para su discípulo del saber, 600 cartas en 7 años, en esa intensa correspondencia con motivo de la literatura, no las publicáramos sino muy informalmente, y no publicáramos lo que representa el discipulado del saber. Pero ahora que se aproxima el final de nuestra misión pública, en que nos quedan muy pocos años, y ha llegado ya el año 36, y que hemos esperado que avance el punto vernal 30 minutos dentro de la era, vemos la necesidad de hablar del discipulado del saber. ¿Y cómo no iba a hacerlo precisamente en Arequipa, donde la creatividad y donde los hechos han demostrado, con los que han viajado y con los que se han quedado, muchos de ellos, esa búsqueda de esa realidad? Hay que comprender que es un sendero que se diversifica, porque el sublime maestre dio los planteamientos. Él, al terminar ya cerca de Sosamani, dijo: para esta era ya todo está planteado, como se ve en la introducción al primer tomo de su circular. Pero
como discípulo directo del sublime Maestre, designado por él para la palabra saber. Son tan varios las realizaciones, los trabajos, los quehaceres, las realizaciones a cumplir, que las primeras concretizaciones nos han ocupado nuestros 30 años de vida misional de una manera casi completa. Por lo tanto, para las siguientes generaciones, para las generaciones que representan ustedes, ese sendero tiene que estar diversificado y ustedes podrán tomar las diversas actividades, las diversas realizaciones. De ahí que precisamente en la publicación de este primer tomito de Por el Sendero del Saber, ha surgido para la convención en Perú. Y ahora, como casi siempre lo hemos hecho en toda nuestra creatividad y nuestra acción misional, nos hemos dirigido de Lima a Arequipa, siendo nuestro programa venir precisamente acá. ¿Por qué? Porque el discipulado del saber no ha podido estar totalmente difundido, no ha podido estar suficientemente clarificado, porque corresponde precisamente a características muy acuarianas, muy típicas, ya que la era anterior fue más bien del creer, y esta era su tipicidad, la edad de oro que debe surgir, apenas está asomando, apenas se vislumbra en medio de los grandes problemas mundiales, en medio de los grandes problemas individuales. Quizás deberíamos haberlo hecho antes, pero pensamos que a partir del minuto 30 va a haber mayor receptividad, mayor comprensión, un mundo más abocado, en que las avanzadillas de la nueva era han de ir más luminosamente, más ampliamente. No podía salir del Perú sin venir a Arequipa a hacer resonar esta voz, este mensaje. Quisiera también señalar que ese discipulado del saber va a permitir ampliarse, ya no solamente en el sentido de un discípulo, sino
de un horizonte discipular que pueda ser probablemente recogido en su mayor parte por individualidades de gran realización, pero que podrá estar también al alcance de los discípulos que comienzan, de los más pequeñitos. Y que podrá representar todo un abanico de posibilidades. Recuerdo que muchos hermanos en muchas partes esperaban la llegada del gurú y pensaban que el Jnana Guru iba a hablar de muchos aspectos esotéricos, lo cual es muy conveniente, pero que se iba a circunscribir a ello. Cuando no, comenzamos a tratar temas que representaban futuro para la humanidad. Hablábamos de la electrónica, hablamos de la comunicación, hablamos de la docencia, hablamos de la investigación, hablamos de la necesidad de estar a la altura de la UNESCO y de que el Sublime Maestre señalaba que desde 1948 las actividades de la Gran Fraternidad Universal correspondían exactamente a los programas de cooperación internacional con la investigación por parte de la UNESCO. Pero ¿cómo íbamos a poder dirigirnos si veíamos un mayor anhelo de la humanidad por escapar de un mundo tan convulso? Si las noticias nos llegaban del periódico, de tantas partes, y naturalmente íbamos laborando dentro de la institución, tratando de cumplir los diversos aspectos. Recuerdo que de lo primero que hicimos fue en 1957, cuando era apenas el 8º año de la nueva era, hablar de implantar una mayor pedagogía en la gimnasia psicofísica y ponerla al alcance de muchas personas, darle una docencia, hacer que la yoga que a todos les agradaba, que implicaba un yogismo que tuviera características más sistemáticas para la gente que pudiera llegar. Había grupitos chiquitos en la institución. Entonces, al estar traduciendo el yogismo, comenzamos a hablar de que él señalaba escuelas de yoga y consideramos la palabra instituto de yoga. Comenzaron, pero al principio, ¿cómo? Si nosotros lo que queremos es una yoga un poco mental. Pues sí, pero existe la gimnasia, existen tales cosas. Fuimos poco a poco implantando. Y hasta hubo resistencia grande.
en mismo Bogotá, donde implantamos el primer instituto de yoga en Sudamérica, nos preguntaban los hermanos, bueno, pero ¿yo qué voy a hacer ahí? Yo no voy a poder estar, y máxime ante que se abría la primera clase con los primeros alumnos, y naturalmente tenía que haber una cierta privacidad, porque estaban las hermanas con sus shorts, los hermanos, la clase, en fin, que lógicamente no debe ser interrumpida. Y entonces todos querían entrar, y entonces agradaban de que nosotros estuviéramos dándole privacidad al instituto. Luego entonces fuimos poco a poco tratando de llevar un mayor sentido, por un lado de la espiritualidad, por otro lado de la docencia. En 1962, que el sublime maestre hizo su desaparición samánica, resulta que nosotros estábamos, hay que tomar en cuenta lo que representaba el recibir esas cartas del sublime maestre que me dirigía y que llegaban 2 veces por semana, y trabajando en su literatura, dando conferencias, tratando de despertar una nueva conciencia en los seres. Así es que cuando él desapareció, recuerdo que regresé a Bogotá y lo que hice fue abrir aquel mundo de cartas que habíamos también tratado de recoger en algunos otros países y que después, años más tarde, en nuestras giras por América, he recogido. Pero las 600 que me envió, estuve repasando, mirando ese mundo que había que traer, ese mundo que había que crear, y que el sublime maestre lo había dejado planteado, y que nosotros, ¿qué hacíamos? Tratar de unir a ese planteamiento unos planteamientos que a la vez permitieran mayor aplicación, planteamientos de aplicación. Pero esos planteamientos no todos lograban concretizarse, muchos no los entendían. Entonces fue así como al llegar a la década del 70, acá, en Lima, abrimos el área universitaria de la GFU e inmediatamente venimos para Arequipa y fueron enviados hermanos para Arequipa que ya habían recibido, como decimos ahora, la onda de tener que llevar adelante una docencia, un estudio, de poblar más la institución, no solo de estudiantes universitarios, sino de personas que les gustara y tuvieran mayor hábito de estudio, también profesionales, porque la GFU es para todos. Entonces, en Arequipa, cuando venimos, hubo un detalle que fue para nosotros significativo. Nosotros estábamos tratando de llevar adelante primero una realización de docencia libre. Pero ocurre que surgió el departamento de avances médicos, que coordinaba perfectamente con lo que señalaba el sublime maestre de investigación. Recuerdo que cuando salí de acá, pensaba, la investigación no está tan lejos, puesto que
Llegamos a Arequipa y los hermanos arequipeños, el departamento de avances médicos, tan incipiente, tan modesto en su comienzo, pero ya estaban planteando Rómulo, Héctor, Himmler y otros, estaban planteando algo que hizo que cuando fuera caminando por estos caminos del Perú y después saliendo a cada rato a otros países, llevaba en mi mente la investigación nuestra tarea, porque la docencia conlleva llegar a la investigación aun cuando es otro quehacer. Y el sublime maestre ha dicho en el propósito psicológico 19, páginas 8 y 9, que correspondía exactamente a las actividades de la gran fraternidad universal. Pero al mismo tiempo él había fundado la Federación Internacional de Sociedades Científicas en Francia. Pero eso no se podía aplicar acá, porque no había sociedades científicas que estuvieran de acuerdo a que nosotros pusiéramos una central científica a la que ellos se afiliaran, y las leyes relacionadas con la investigación lo permitían. Entonces vi la necesidad de ir planteando instituto de investigación como una modalidad que iba a surgir de la UNIN, pero que tenía que definir su propio nivel, su propio quehacer. Recuerdo que con Rolando Lacruz, director de educación, o de una de las ramas de educación del Perú, nos reuníamos en la Facultad de Cosmobiología en Lima y estuvimos diseñando. Yo quiero señalar este hecho y quiero señalarlo históricamente dentro de la historia de la gran fraternidad universal. Es un poco a la manera que señalo de Chimbote, donde fue fundado el primer liceo de síntesis después del terremoto del 70. Entre la oscuridad, con las luces de los faros, una ciudad en ruinas, con sus habitantes durmiendo a media calle, sin servicios sanitarios suficientes. Y ellos nos dijeron que fundáramos un liceo de ciencias. Wenceslao entonces creo que estaba en Trujillo, y él ha de haber sabido de esas circunstancias. ¿Cómo siguió ese liceo de ciencias? No es su destino lo que sea propiamente lo protohistórico, porque más tarde, quizás dentro de 5, 10, 15, 20 años puede haber un liceo de síntesis muy grande en Chimbote. No es el caso, sino lo protohistórico de ello radica en que en medio de una ciudad en ruinas, oscuras, destruidas, en el único edificio que quedaba, que era el edificio de los pescadores, por petición de los mismos hermanos de Chimbote, se reunió un grupo de profesores y quedó establecido allí el liceo de síntesis. Y como llegaba gente que no alcanzamos a ver porque no llegaba la luz suficiente, teníamos que hablar en voz muy alta porque no podíamos cerrar las puertas, porque entonces no entraba la luz de los faros. Entonces no se hacía caja acústica, el auditorio era muy grande y bueno, se nos iba acabando la voz.
pensaba y le decía un poco con alegría a un hermano que estaba junto, digo, aquí no solamente no hay luz, no hay casas, sino que no va a haber voz. Así surgió. Entonces yo quiero que sepas, Arequipa, que tú nos diste vamos a llamarle un modesto ejemplo de que cuando nosotros estábamos sembrando la docencia de un área universitaria, surgió de aquí el impulso de ese departamento de avances médicos, pero que no fue cualquier cosa en su consecuencia, porque cuando supimos de las investigaciones del doctor Huneke, de Ernesto Albert, entonces, ¿qué hice? Me vine a Arequipa, hice un llamado al grupo de médicos, les hablé y invité a la doctora que le pedí que viajara de Argentina, porque a viajar de Argentina allá a Colombia, la doctora Sidanelia Baigorria, para que ella les hablara de lo que se había tratado en un congreso en Popayán. Y entonces, en medio de la conversación y de lo que se expuso, como ya estaba cercana la época en que tenía que tomar la dirección de la institución que entonces tenía el Gurú Mejía, entonces invité a los dos médicos, porque había otros médicos, pero otros eran estudiantes de medicina todavía. Invité a que fueran a Venezuela, a que avanzaran en esa medicina y a que a mi llegada a Venezuela creáramos un departamento de medicina bioenergética. Ellos fueron Víctor González y fueron Isaac Recabarren. Escucha, Arequipa, la historia incipiente del nacimiento, de cumplimientos dados por el Sublime, y de que ya viene siendo una secuencia. Entonces, dentro de mí estaba, además con el trabajo con Rolando Lacruz, y sacamos un borrador para un primer instituto de investigación, algo que fuera cosmobiológico. Y como estaba una hermana trujillana, doctora en matemáticas, en Buenos Aires, se me ocurrió coger una copia y enviársela por correo y decirle: este es el primer borrador, escribe aquí lo que quieras. Nosotros seguimos trabajando con Rolando en hacer el siguiente borrador y otro más. De que lo que nos contestó ella es que en lugar de enviarnos sus observaciones, cogió eso, lo pasó en limpio, y como habíamos dejado muy buen nivel en aquel entonces en Buenos Aires con rectores de las universidades, etc., entonces presentó al ministerio y le habían dado el registro de un instituto de investigación de la GFU, indicando que podía dar cursos superiores, o sea, Instituto Superior de Investigación. Eso representó un siguiente paso. Entonces, pensé en Chile. Y voy a Chile y de regreso paso por Arequipa y vamos a ver qué hacemos. Entonces, ese viaje a Chile fue una complicación, porque
que hubo la defección, o sea, de un hermano, José Rafael Estrada, se apartaba de la institución con el grupo misional, se quedaba con el piso que teníamos allá en Santiago y con un terreno que había para Ashram. Utilizaba una personería jurídica que no, bueno, había planeado ello y precipitó eso por mi llegada. Naturalmente tuvimos que dedicarnos a la parte jurídica, a ver quiénes de los hermanos, quién era quién no era. Como decía Quevedo, no todos son los que están, no todos los que están son, pero allí era una cosa tremenda eso, allí no se sabía ni quién era quién. Entonces, ¿cómo íbamos a pensar en establecer nuevos organismos? Así es que tuvimos que venirnos de Chile porque recibí aviso de que había sido exaltado a subdirector de la institución y que tenía que ir a presidir una convención internacional en Panamá, donde se iban a reunir todos los países. Ya no pasé por Arequipa, seguía, ya. En fin, luego vino el Kumbamela. Resulta que quedé a cargo de organizar el Kumbamela. Dios mío, qué precioso y qué gracia de Dios. Pero, ¿y entonces? ¿A qué hora vamos a hacer esto? Y bueno, entonces hubo que organizar el movimiento de 2000 hermanos. Y entonces lo que hicimos fue un peregrinaje cultural desde Caracas, por las ciudades de Bogotá, Quito, en fin, hasta llegar a Lima y subir a Cusco. Y en cada parte fueron siendo eventos. Y cuando pasé por Quito, encontré un nivel interesantísimo de investigaciones acerca de culturas antiguas, porque organizamos un seminario de culturas antiguas en Kumbamela. Y entonces robusteció más mi criterio hacia un instituto de investigación. Que lo que había germinado en mi corazón en Arequipa, había una respuesta a una ciudad tan exigente como Buenos Aires, y había la voz de una ciudad tan docta en cuestiones de culturas antiguas como Quito. Pero el Kumbamela, bueno, entonces vamos a planear, vamos a ver cómo hacemos esto. Después del Kumbamela, por ahí salió en un periódico un ataque a la cosmobiología. No había una defensa para la cosmobiología. Entonces, tuve que sentarme a escribir la teoría científica de la cosmobiología, más que todo como un curso, para que se comenzara a dar como curso de posgrado. Y como había bastante receptividad del doctor Aníbal Espino de la Universidad Nacional de Trujillo, entonces a mí se me ocurrió, ¿verdad? Me avisaron que el doctor se había enfermado y que había llegado a Lima. Yo dije, ¿qué tal? Como está enfermo, nadie lo molesta. Yo creo que yo lo voy a molestar. Y entonces, semejante fajo de papeles así, que de solo verlo, yo me asustaba. Entonces le envié como un trabajo para qué le parecía como curso, que sabía que estaba enfermo. Yo ni me quise presentar, porque yo no me presento con este trabajo tan grande ante un enfermo y decirle, mira que sino que fue a través de un hermano que lo conocía. Le dije, llévele este presente, un recadito, un saludo de su enfermedad, y que por si acaso él tiene algún rato en su convalecencia, que ojalá y pudiera verlo allí un poco libre de las preocupaciones en su vicepresidencia que tenía el entonces de la CONUC, que ahora es el CONAMI.
Y resulta que cayó como agua de mayo, porque dice que él comenzó a gustarle, comenzó a ver, y regresa a Trujillo, me manda a llamar. Yo ya hasta me había olvidado de esa copia, yo estaba pensando a dónde, yo estaba pensando en el rector de la Universidad de Cajamarca para ir a verlo, y pensaba venir también a San Agustín e ir a San Antonio Abad en el Cusco a ver en dónde entraba más, y ya pensaba venir a Arequipa para que probablemente nuestros médicos, nuestros estudiantes de medicina me abrieran un poquito la puerta para hablar sobre un curso de posgrado que podría ser electivo, en fin, allí buscar la solución. Cuando me manda a llamar el rector de la UNT, don Aníbal Espino, naturalmente yo no dejé pasar ni un día. Caramba, vamos, si es que al día siguiente ahí estaba en Trujillo en su oficina, hasta me preguntó si yo estaba en Trujillo. Le digo, no, lo que pasa es que el aviso de usted fue para mí como una chispa que encendió mi movimiento para acá. ¿En qué puedo servir? Dice, no, es que le agradezco que me haya puesto su trabajo, pero esto debe ser no un curso, sino un libro. Yo me asusté, porque yo no había escrito un libro, había escrito un curso. Entonces, coge el teléfono y dice, vamos a ver que lo publique un banco. Coge el teléfono, habla al Banco Popular y dice, hay un libro tal y tal y tal, que voy a enviarlo para que ahí se estudie y la universidad dará el aval. Entonces le contestaron que nunca el banco había publicado ni financiado ningún libro. Él dijo, pues que ahora se comience, en fin. Yo estaba que respiraba y que no respiraba. Primero, porque yo sentí que era una tremenda cantidad de páginas. Segundo, porque no lo había preparado para libro. Tercero, porque no me imaginaba que se fuera a publicar ya. Pero entonces pensé que era una oportunidad. Y así fue como surgió la teoría científica de la cosmología. Pero en medio de todo ese mare magnum fue el alimento de la idea del Instituto de Investigación mientras crecía la UNIT y se distribuía en la GFU de los diferentes países. Fue como en 1975, en presencia todavía del entonces director de la Gran Fraternidad Universal, el Bruno Mejías, establecimos la Inveciencia de la GFU, y que naturalmente requería algo que correspondiera a su nivel. Entonces ahí comenzó un calvario, y es que cuando llegué a director muchas personas pensaban que íbamos a establecer un instituto de investigación en 6 meses, y cuando vieron que a los 6 meses no conseguíamos ni el terreno, ahí comenzó ese calvario de tal vez un poco de incomprensión, pero era necesario establecerlo de una manera fehaciente, de una manera sólida. Así que, entre otras cosas, las leyes de Venezuela no permiten que haya un instituto de investigación si no está registrado en la presidencia de la República, no en los ministerios. Y allá uno de los institutos de investigaciones, el del gobierno, tiene 800 hectáreas de superficie cerca de Caracas. Entonces yo pensé, ¿cuándo vamos a tener un terreno con el cual siquiera decorosamente nos vayamos presentando poco a poco? En fin, bueno, comenzamos a buscar. Pensé en el lugar donde ahora nos lo han entregado. Allí fue un peregrinaje, ir y venir, ir y venir. ¿Cómo sería que en tanto ir y venir a ese lugar cercano a Caracas, que es como una ciudad satélite, hasta se formó un centro de estudios con los hermanos, con las personas que íbamos conociendo en la calle?
Se formó una hermandad, nos dieron el primero un terrenito que tenía media hectárea. Bueno, pues había que aceptarlo, pusimos un tractor, emparejamos el terreno, cayó un aguacero y lo escogieron para los damnificados. El mismo consejo, no podíamos reclamar. El siguiente era en un lugar por ahí tan encumbrado, tan difícil, que de solo ver dónde estaba, me recordaba un poco en Chile, al Tololo, donde está un observatorio, que uno lo ve y ve el Tololo y uno queda impresionadísimo de aquella montaña que hay que subir. Pero dije, no, yo creo que no conviene que tengamos un Tololo. Pero es ahora que ya, bendito sea Dios, se ha formado, nos han entregado una familia que se apiadó de nosotros. De tanto viaje que hicimos y viendo que el gobierno no nos daba ningún terreno de todos los que nos prometían, una familia que tenía un terreno gigante, entonces nos donó 70 hectáreas que fueron entregadas en la semana pasada a nombre de Indeciencias de la Gran Fraternal Universal, fundación del Dr. Serri Mora. Pero mientras tanto, ¿qué hacer? Había que ir tomando relación con el Consejo Nacional de Investigación, había que hacer sentir que Indeciencias podía ayudar a la humanidad investigando cosas de la salud, cosas de la alimentación, temas que no están dispuestos otros institutos a hacerlo porque no son rentables, y que se necesita respaldar el vegetarianismo, se necesita respaldar tanta enseñanza del sublime maestro, tanta necesidad que hay de investigación en el mundo. Entonces, un médico joven en la ciudad de Mérida, en Venezuela, un estudiante de medicina que ahora ya es médico, él dedicó el gabinete estudiantil de investigación dependiente de Indeciencias de la FEFRU a orientar a grupos indígenas y campesinos en una investigación social, el doctor José Gregorio García. Pero mientras tanto, otro gabinete estudiantil en un lugar que se llama San Carlos investigaba la contaminación de un río en el cual caían hospitalizados más de 30 niños de un pueblecito en el hospital. Encontraron una serie de contaminaciones, fueron a ver al gobernador, el gobernador los envió, en fin, tuvieron respaldo, hasta el presidente de la República los recibió. Indeciencias, aquella semillita de Indeciencias, ya en su servicio social de los gabinetes estudiantiles, había llegado hasta el señor presidente de la República. De tal manera que entonces comenzamos pues en servicio social. Las escuelas libres de investigación científica comenzaron a surgir, y así como surgieron pioneros como José Gregorio García en los gabinetes estudiantiles, surgió para las escuelas libres una linda ser de Arequipa, de Cusco, pero nacida en Arequipa, y que ahora está en gira internacional y que ha venido acá a su tierra, y que su labor aquí la siento en lo que veo la placa del Liceo de Síntesis que me informan que se puso cuando ella estuvo. Entonces han surgido pioneros de una calidad. Pero por otra parte, un instituto de investigación, ¿qué es un instituto de investigación? Resulta que ni los mismos profesionales muchas veces saben, porque pertenece a un nivel en el cual ya no es docente. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo acá en Perú.
Existe la Universidad de San Marcos, tan ancestral, pero la Facultad de Medicina de San Marcos no tiene instituto de investigación, ¿ya me comprenden? Como sí la tiene la Universidad Cayetano Heredia, que tiene el Instituto Hipólito Unanue, ¿correcto? Me comprenden que el Instituto de Investigación ocupa otro lugarcito. Entonces está grandemente relacionado con la UNIN y emana del área universitaria, pero tiene otras exigencias. Además, sus exigencias deben ser cumplidas en publicaciones, en gacetas. Para ello tiene que comenzarse con investigaciones que sean útiles para el mundo, para que no se cometa tanto error que se comete. Error en la alimentación, error en muchas terapias, como lo demuestran los investigadores de la medicina natural, de la medicina bioenergética, de la naturopatía, etc. Investigaciones también en las culturas antiguas, investigaciones idiomáticas, investigaciones sociales. Anhelábamos entonces tener una penetración mayor en los medios rurales, y entonces, ¿qué hacer en medio de tanta cosa? La GFU iba creciendo. Como director, hay momentos en que el teléfono suena en la sede central y no puedo acudir ni a las citas de personas que me esperan afuera de la oficina. Había que crear también, y recuerdo que ya antes habíamos procurado en esos días crear la armadora de liceos móviles para que pudiera llegar al terreno rural. Pero ¿qué resulta? Que esta sociedad de inflación en que vivimos, y luego todos los hermanos, muy bien hecho, yo no estoy criticando, que va, al contrario, quiero mucho a su familia, pero a todos les dio como una nevada por casarse. Entonces se casó uno, al mes otro, al mes otro, al mes otro. Bueno, la armadora se desarmó. Y entonces ahora que vengo acá a traer a ustedes las primicias de lo que se está publicando del Discipulado del Saber, o sea, este librito que ya entregamos al hermano presidente Víctor Miñolo, un número que trajimos para acá. No sé qué precio se haya fijado, pero yo quisiera que fuera el más bajo posible. Y que fue precisamente con motivo de la magnífica convención que se ha realizado en Lima, la mejor convención que ha tenido la GFU, porque en Caracas hicimos una convención muy interesante de presidentes de consejos ejecutivos y subalternos, y que fue muy galana y muy bien organizada, pero esta fue masiva. Esta es un ejemplo de convención para el mundo. Qué bueno que la tomamos en Betamax y vamos a difundir los cassettes de esta convención. Entonces, Arequipa, aquí estoy. Te vengo a decir una vez más que tenemos que ir a la avanzada, y que así como enfocamos la necesidad del discipulado del saber, así enfocamos la necesidad de que nos organicemos, de que llevemos adelante proyectos que precisamente surgen de acá como un semillero de ideas, y que es muy conveniente, y por eso estoy presente acá. Mi programa era venir a Lima, luego a Arequipa, y luego visitar Ecuador, una ciudad que no he visitado nunca,
y el Zulia Maestre me escribió una carta de que visitara Ecuador y no he podido visitarlo detenidamente. Entonces quiero llegar a un lugar que se llama Cuenca, tierra que es un reservorio cultural de aquella parte del Yachayhuasi, de aquella parte del Tahuantinsuyo, y que debemos buscar la unidad en América. Entonces, es en esas condiciones que también quiero decirles, el discipulado del saber tiene una mistagogía. Así como existe la pedagogía para los niños de Paidós, del griego, y existe una andragogia que cada vez más cunde en el medio educativo y que corresponde a enseñanza de madurez de adultos, que viene de antropo, de hombre, la andragogia. También existe una mistagogia, como en la antigüedad eran las escuelas de misterios. Por eso es que el Zulia Maestre menciona los sublimes métodos del mistador. Así como también en los grandes mensajes señala saber la verdad del misterio. Porque antiguamente las escuelas de sabiduría eran escuelas de misterio. Por ejemplo, el misterio de su ser, el misterio del ser de cada quien. Tenemos que hablar mucho también de esoterismo. Entonces, quiero con esto señalar que vengo y cumplo con el llamado. No porque alguien me hubiera llamado de aquí. Yo he venido porque he anhelado venir, porque vengo a Arequipa cada vez que surge un comienzo de algo en la misión del saber. Entonces ahora también estoy acá. Probablemente no voy a visitar ninguna otra ciudad, quizás vaya a Trujillo 2 o 3 días para ver si puedo ayudar en algo. Pero yo quisiera, sin embargo, decirles que no deben apagarse los proyectos surgidos acá. Debe buscarse la manera y hacerse una cierta labor para consolidar los proyectos que se hagan, prever que esos proyectos perduren para las nuevas generaciones. Cuando vino la hermana Gagpa Nilda Cerro y que me dijo de la cátedra de la célula familiar que ella ha creado con base en enseñanza del Zulia Maestre de la célula familiar, me gustó mucho que viniera acá precisamente a plantear lo que probablemente llegue a ser un centro piloto. Y recibí con gran alegría que ella pudiera haber estado acá un buen tiempo. Lo único que siento de este viaje es que ella no hubiera podido venir a ver esa convención que la hubiera hecho hubiera sentido tanta felicidad, y lo mismo que hubiera venido a Arequipa a tomar contacto con la hermandad. Pero ella está en su gira internacional y está actualmente en Nueva York, en Miami, y cumple excelentemente su labor. Entonces, con todo esto, quiero también finalmente hacer mención de algo. Muchos hermanos peruanos me han fallado.
tengo que confesar, porque pareciera que la receptividad peruana, y probablemente quizás también de algunos otros países de los Andes, pero estoy hablando del Perú en este momento, se impregna demasiado de los defectos de esta mujer, o se deslumbra. En fin, esa receptividad en un momento dado pareciera como que está hecha para que en este ambiente mismo del Perú tenga toda su irradiación hacia afuera. Pero una cosa les digo, los hermanos que han ido de Arequipa, todos han sido leales. Y por eso lo primero que indiqué al hermano Rommel, que me tomó las primeras palabras en grabadora, ¿qué son sus palabras para Arequipa? Bueno, lo primero es que llego precisamente aquí donde se es noble y se es leal y se ha sido. De tal manera que les apunto ese detalle. Los hermanos médicos que han ido, dentro de lo que representa su dedicación, ellos siguen adelante en sus investigaciones. Ellos siguen adelante. Naturalmente les tocó un poco cuando hice el esfuerzo para que hubiera un centro bioenergético. Ellos no habían convalidado sus títulos, la Federación Médica los estaba presionando en sus avances de la terapia neural. En fin, había una serie de circunstancias, sus familias, todo ello, el medio venezolano, en fin, pero como quiera que sea, siguieron adelante y los puntos están sirviendo a la GLU de alguna manera. Entonces, apreciados hermanos, sea esta enseñanza de hoy un motivo de meditación, un motivo de reflexión, un motivo de profundización, ya que les he dicho ciertos pasajes de la historia del discipulado del saber en el cual ustedes de una manera u otra han tenido un papel que cumplir. Quizás en algunos momentos muy modesto, en otros momentos excelente, pero como hay aquellas palabras del Cristo que dicen: pedid y se os dará. Arequipa, con esa creatividad, con esa visión de las cosas, siento que no solamente ha buscado y ha encontrado, sino que ha pedido. Y entonces cumplo con lo que Dios me avisa de ustedes. Cumplo con lo que Dios me ilumina acerca de sus actos de trascendencia. Entonces, es esa trascendencia la que ahora también vengo a poner en sus manos, vengo a entregarla, pero para que perdure, para que de acá surjan
obras que perduran. Y antes de que llegue al final de mi misión pública, sepa que por mi parte he cumplido con ustedes en aquello que ha surgido en mi ser de acudir acá a cada momento gestativo de nuevas proyecciones del saber de la nueva era, del saber del maestro, del discípulo del saber. Porque hay que tomar en cuenta que el discipulado implica planteamientos y concretizaciones propias del discipulado. Pero en fin, en este librito encontrarán, y después les haremos llegar, no sé de dónde salgan los otros libritos. A lo mejor algunos salen de Venezuela, otros salen de X lugar del peregrinaje, pero entonces ya saben que aquí estamos.